Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y el Instituto Nacional de Migración suspendió 33 estancias migratorias en diferentes partes del país. La dependencia volverá a reabrirlas una vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos rinda un informe especial sobre las condiciones en las que se encuentran y que tras el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, pues se han llevado a cabo ya revisiones minuciosas al estado de estos inmuebles, a cómo se encuentran estos inmuebles donde pues, reciben y residen decenas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y que están pues en México en una situación migratoria que en muchos casos pues es desconocida o está prácticamente en stand-by sin que avance nada. Por cierto, en las últimas horas comenzó a agravarse la situación ya en la frontera norte de México con los Estados Unidos. Miles de migrantes han comenzado a intentar cruzar el río Bravo ante el fin de este título 42. Agentes de Estados Unidos reforzaron también ya la vigilancia en la frontera y colocaron alambre con púas en la orilla del caudal para evitar que las personas lleguen al territorio estadounidense, para que los migrantes crucen el río Bravo y lleguen a ese territorio. Y justamente para hablar más sobre esta situación, que nos reporte qué es lo que se está viviendo en la frontera de México con Estados Unidos, particularmente en Tijuana, vamos a hablar con nuestra corresponsal Diana Martínez, quien se encuentra en la zona del muro fronterizo. Diana, buenos días. Cuéntanos dónde estás y qué ha sucedido en estas últimas horas allá. Mario Maldonado, te saludo con mucho gusto. Precisamente desde la frontera entre Estados Unidos y Ciudad Juárez nos encontramos a escasos metros de donde ha sido instalado un campamento improvisado por migrantes, la mayoría de ellos de origen venezolano. Lo puedes constatar a través de las imágenes que les compartimos, incluso algunos de ellos con una bandera levantándola en alto. Migrantes que, por cierto, como tú bien comentabas, a lo largo de la frontera, kilómetros y kilómetros de alambres de púas han sido instalados del lado norteamericano, o algunos metros más allá del río Bravo. Y la situación es que en este punto específico donde se encuentra el muro, hay algunas puertas, esta la marcada con el número 40, cientos de migrantes han permanecido en este espacio a la espera de entregarse ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y la situación se ha agravado, como bien puntualizabas, debido a la finalización del título 42, que está programada para que ocurra a las 11:59 de la noche, hora del este, hora de Washington, que son aquí en la aquí en Ciudad Juárez y aquí en México son 2 horas menos. Una situación que mantiene a la expectativa y un ambiente bastante tenso y de mucha incertidumbre, porque planteaba una esperanza para los migrantes de que pudieran ser recibidos del otro lado de la frontera. Y lo cierto es que con el término del título 42, todos los migrantes serán procesados mediante el título 8, que contempla que quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos sean objeto de sanciones más severas y que puedan incluso ser tratados como criminales, porque eso es lo que contempla la ley norteamericana en cuanto a la migración. Quien cruce de manera ilegal está cometiendo un crimen. El hecho es que en Ciudad Juárez también la situación ha puesto mucho más complicada, porque se estima que en esta ciudad fronteriza se encuentren alrededor de 35,000 migrantes. Esa es una cifra que daba a conocer hace un par de semanas la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y que eso ha mantenido una crisis humanitaria en ambos lados de la frontera. En El Paso, Texas, también se han vivido situaciones bastante tensas con migrantes que no tienen un espacio donde dormir, un lugar donde satisfacer sus necesidades, y que desafortunadamente ha habido redadas por parte de los elementos de la patrulla fronteriza, de la migra, como mejor se conoce por estos rumbos, y que estos migrantes que han sido llevados a centros de detención, pues todavía con el título 42 tenían la posibilidad de que únicamente se les tomaran sus datos y de manera inmediata prácticamente fueran regresados por cualquiera de las fronteras con México. Sin embargo, les digo, la situación es mucho más complicada a partir de que únicamente se tome en consideración el título 8, que contempla hasta 5 años de castigo para que quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos no tengan la posibilidad
de solicitar algún proceso migratorio. El hecho es que hay bastante desinformación también entre las personas en situación de tránsito por esta frontera y muchos de ellos, te digo, albergarán la esperanza de que con el término del título 42 pudieran tener más fácil acceso hacia Estados Unidos. Aún así, ustedes pueden ver cómo muchos de estos migrantes han logrado sortear los obstáculos que han impuesto por parte de la Guardia Nacional norteamericana, ya del lado americano precisamente, del lado de esta frontera pegado hacia el muro fronterizo, y muchos de ellos han hecho estas filas interminables para entregarse a las autoridades migratorias. Y otra cuestión es que adicionalmente aquí en Ciudad Juárez el ambiente se ha puesto bastante tenso luego de lo que comentabas, este incendio que acabó con la vida de 40 personas en una estación del Instituto Nacional de Migración y que todavía pues está en proceso este hecho tan lamentable que además dejó lesionados a 29 migrantes. Y el caso es que se espera, las autoridades están contemplando que lleguen aún más personas, como ha estado ocurriendo en los días recientes, personas que vienen a bordo de vagones de tren, que han llegado por cientos y cientos diariamente, y que eso incrementa, por supuesto, la cantidad de personas migrantes en nuestra ciudad. Una situación bastante complicada, un panorama muy incierto, y eso es lo que se está viviendo actualmente aquí en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Es lo que les mostramos en las imágenes y lo que les comentamos de la información que hemos tenido al alcance, sobre todo porque también hay que mencionar el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha lanzado una campaña para proteger la frontera. Esas han sido sus palabras y ha desplegado cientos de elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera entre Texas, Chihuahua y también pues el resto de los estados mexicanos que comparten esta tierra con el estado norteamericano de Texas. Más o menos es lo que ha desplegado Estados Unidos solamente para resguardar su frontera sur, la frontera norte de México, Estados Unidos, y se complica. ¿Qué dicen las personas, Diana, los migrantes, que tú que has platicado con ellos? Porque parece que sigue habiendo mucha confusión respecto de lo que va a significar que se cancele, digamos, este título 42, esta regulación migratoria como medida emergente ante el COVID-19. La realidad es que existe la ley migratoria en Estados Unidos y no se puede cruzar ilegalmente, ya nos decías tú, ¿no? Eso sigue siendo, digamos, un delito en Estados Unidos. ¿Qué dicen los migrantes? ¿Están conscientes de eso o por qué hay tanta confusión sobre este asunto del título 42 y lo que podrían, digamos, el estatus que podrían tener en Estados Unidos si cruzan después de que concluya esto del título 42? Es justo como tú lo comentas, es desinformación e incluso esperanza de los migrantes que con que termine este título 42 puedan tener ellos un acceso más fácil hacia Estados Unidos. Lo cierto es que las autoridades han sido enfáticas en mencionar que la frontera está cerrada para los migrantes en este caso, quienes están llegando a esta frontera provenientes de Centro y de Sudamérica. Pero ellos, cuando platicamos con ellos, cuando tenemos oportunidad, porque los vemos prácticamente en todas las áreas de Ciudad Juárez y sobre todo en estas que son pues ya el bordo entre México y Estados Unidos. La situación es que aseguran que cuentan con información que les han mencionado, que mediante lo que están viendo ahorita ustedes a mis espaldas, que ellos Sí. entreguen ante las autoridades norteamericanas, tendrán oportunidad de acceder a algún trámite con las autoridades norteamericanas. Lo cierto es que no. Lo cierto es que los están recibiendo, los están fichando y los están regresando a México. Ya, pues qué cosa, ya nos estarás contando la crónica de lo que suceda en las próximas horas cuando venza este título 42 y lo que suceda allá en la frontera en Ciudad Juárez y Estados Unidos. Gracias, Diana Martínez, estamos en contacto y muy buenos días. Por supuesto, los mantenemos al pendiente y los mantenemos informados de lo que esté ocurriendo aquí en Ciudad Juárez, en esta frontera que se ha vuelto un epicentro, por cierto, de lo que ocurre en este tema de la crisis humanitaria, no solo migratoria, que se vive entre México y Estados Unidos. Sin duda, gracias, estamos en contacto y buenos días.